Siempre dicen que los cumpleaños son para celebrar la vida vivida, para honrar los años recorridos, los sacrificios, las alegrías. Pero este año, al cumplir 77, entendí que a veces un cumpleaños sirve para abrir los ojos. Me llamo Carmen Rodríguez. Vivo en un barrio tranquilo de las afueras de Valencia. Toda mi vida la dediqué a trabajar, criar a mi hija y sostener mi pequeña casa. Y aún así, hoy, el día de mi propio cumpleaños, pagué yo misma el salón de celebraciones, la tarta, el catering, y me limité a ser espectadora de mi propio ridículo. Todo ocurrió en la llamada Sala Azar, un lugar elegante, moderno, perfumado con un artificial aroma a vainilla que enmascaraba el olor a pintura fresca. Llegué temprano, como siempre hago. Mi blusa lavanda, cuidadosamente planchada 2 veces esa mañana. Mis perlas, mi mejor sonrisa. Quería que, por una vez, mi hija Julia me viera y pensara: mi madre está radiante. Pero claro, soñar es gratis. Julia, mi única hija, apareció a mi lado con su sonrisa forzada y ese aire de impaciencia que tanto la caracteriza. Siempre fue hermosa, como su padre, Antonio. Pero el tiempo no perdona, y en su rostro empezaban a dibujarse las líneas de la decepción y la amargura. «Llegas pronto, mamá», dijo con un tono entre reproche y resignación. «Quería ayudar», respondí alisándome la blusa. «Has gastado mucho en esto». Su risa seca me cortó. «Por favor, mamá, hemos querido darte algo bonito. Ya está todo organizado. No hace falta que toques nada». «Hemos». Me mordí la lengua, como si ella hubiese puesto un solo euro. Como si el alquiler del local, el catering, las flores, no hubiesen salido de mis ahorros, de mi pensión. Pero no dije nada. Sonreí. Siempre he sido buena tragándome las palabras. Me sentó en una mesa discreta, cerca de la cocina. Y ahí me quedé, observando a los invitados llegar. Vecinos, viejas amigas, gente que apenas conocía. Y amigos de Julia. Todos con ese aire altivo, de clase media aspiracional, tan preocupados por las apariencias. Pero el único rostro que me alegró fue el de mi nieto, Marcos. Marcos tiene 25 años. Es el único que me visita cada semana, que me llama, que me pregunta ¿cómo estoy? Mi compañero silencioso de domingos, mi confidente, mi orgullo. Se acercó y me besó la mejilla. «Estás guapísima, y abuela». Me reí. Él es el único que me dice eso, y lo dice de corazón. «Gracias, mi vida». Su mirada se endureció un segundo cuando vio a su madre. Él también la conoce. Conoce sus maneras, su frialdad disfrazada de elegancia. Pero no dijo nada. Fue entonces cuando Julia alzó la copa y llamó la atención de todos. Y mi estómago se encogió. Algo en su sonrisa, en su entusiasmo impostado. Me advirtió. Pero ya era tarde. Julia se colocó en el centro del salón, micrófono en mano, y con esa voz dulce y teatral que domina también, empezó su discurso. «Gracias a todos por venir hoy a celebrar la vida de mi madre, nuestra querida Carmen». Un murmullo de aplausos y sonrisas llenó la sala. Como todos sabéis, mi madre nunca ha sido de grandes demostraciones de afecto. Pequeñas risitas se escaparon de entre los invitados. Yo tragué saliva. Ya conocía ese tono. Pero no pasa nada. Precisamente por eso hemos pensado que hoy es el día ideal para un pequeño homenaje que lo pendaque. Julia sonrió, y su amiga Teresa le acercó algo brillante. Era una corona ridícula, de cartón cubierta de purpurina dorada. Y en el centro, escrito con rotulador negro, se leía con letras bien grandes: «Reina de las decepciones». Los segundos se detuvieron. Julia avanzó, y sin darme opción, me colocó la corona en la cabeza. Durante un instante, el silencio se apoderó del salón. Y luego, las risas,
Unas nerviosas, otras genuinas, pero risas al fin y al cabo. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo el calor me subía por las mejillas, cómo mi garganta se cerraba. Julia, mientras tanto, seguía con su monólogo. Mi madre siempre fue de las que te dicen, bueno, cuando te gradúas, o, vale, cuando consigues trabajo. Nunca un, estoy orgullosa. Nunca un, te quiero, a voz en grito. Más carcajadas. Pero, continuó Julia, a pesar de todo tengo que reconocer que me crió sola, que me sacó adelante y que gracias a su carácter frío y reservado aprendí a ser fuerte. Un aplauso forzado acompañó sus palabras. Yo sonreí. Sonreí por fuera. Por dentro, sentí cómo mi corazón se partía. Esa noche apenas pegué ojo. Me revolví en la cama, con la imagen de la corona ridícula brillando en mi cabeza. Cada carcajada, cada mirada de compasión, todo se repetía como un eco cruel. Al amanecer, tomé una decisión. Me senté en la mesa de la cocina, con mi taza de café humeante y la libreta donde apunto todo lo importante. Marqué el número de mi abogado, el señor Ortega, el mismo que hace años me ayudó con los papeles de la herencia de Antonio. ¿Carmen? Su voz sonó extrañada. Era domingo por la mañana. ¿Todo bien? Voy a necesitar que prepare los documentos. Ya sabes, lo que hablamos el mes pasado. Hubo una pausa. El señor Ortega no es hombre de meterse en asuntos personales, pero aquella vez noté la tensión en su voz. ¿Estás segura? Miré mi reflejo en la ventana. El rostro de una mujer que se partió el alma toda la vida y que, aún así, seguía siendo ignorada, juzgada, ridiculizada. Más que nunca. Colgué. Sentí una mezcla de nervios y liberación. Esa misma tarde, mi nieto Marcos pasó por casa. Le pedí que me acompañara al jardín. Mientras él revisaba los rosales, le observé en silencio. Era la única persona que me veía como algo más que mamá o abuela. ¿Marcos? Le llamé, con la voz más serena que pude. Pronto voy a necesitar que leas algo muy importante. Algo que tiene que ver contigo y con el futuro. Él me miró, confundido, pero asintió. No dije más. Aún no era el momento. Al día siguiente, en la notaría, firmé los papeles. Mi casa, mis ahorros, incluso el pequeño fondo de inversión que tanto me costó mantener. Todo sería para Marcos. Ni un euro para Julia. Fue un acto frío, legal, casi burocrático. Pero para mí fue justicia. Los días siguientes fueron extraños. Julia no me llamó. No preguntó cómo estaba. Nada. Su silencio no me sorprendía, pero esta vez, en lugar de dolerme, me confirmó que había hecho lo correcto. Una semana después recibí una invitación. Un sobre elegante, rosado, con su caligrafía impecable. Dentro, una tarjeta anunciaba su baby shower. Sí, estaba embarazada otra vez. Y, cómo no, me enteraba como si fuera una vecina cualquiera. La ironía era amarga, pero no podía negar que la noticia removió algo en mí. No por ella. Por ese nieto o nieta que venía a Escaña en camino. Al final, un niño no tiene la culpa de los errores de los adultos. Decidí ir. Pasé la semana tejiendo una manta de lana amarilla, suave y delicada. Cada punto era un recuerdo, una promesa, un acto de amor hacia ese bebé. Y quizás una forma silenciosa de cerrar el ciclo con Julia.
El sábado llegó soleado y cálido. Me puse mi mejor vestido azul y las perlas que Antonio me regaló en nuestro aniversario. Cogí la manta envuelta en papel de seda y salí. La casa de Julia estaba llena de coches caros. Dentro, todo era perfecto. Globos, flores, música, sonrisas fingidas. Me recibió su amiga Laura, esa que siempre tiene comentarios envenenados detrás de sus cumplidos. «No creí que vinieras, Carmen», dijo fingiendo sorpresa. «Es mi nieto», respondí. «Claro que vengo». Busqué a Marcos entre la multitud, y al verle, sentí que el aire volvía macoos a mis pulmones. Se acercó rápido y me abrazó. «Gracias por venir, abuela». «¿Lo sabías?», pregunté, refiriéndome al embarazo. Asintió, incómodo. Me hizo prometer que no diría nada. No le culpé. Conocía demasiado bien las manipulaciones de su madre. Coloqué mi regalo en la montaña de paquetes lujosos y busqué a Julia. La encontré rodeada de amigas, luciendo esa tripita incipiente como un trofeo. Al verme, su expresión se endureció, pero solo un instante. «¿Has venido?», dijo, con fingido entusiasmo. «Por supuesto», respondí. «Esto no va de nosotras, va de ese bebé». Su mirada se suavizó apenas, pero la tensión seguía ahí. Como una cuerda a punto de romperse. La fiesta continuó como un teatro bien ensayado. Juegos absurdos, fotos forzadas, halagos vacíos. Yo permanecí en mi silla, en un rincón apartado, observando. Julia me había colocado estratégicamente junto a una planta enorme, lejos del centro de atención. Era su forma sutil de decirme: «Estás invitada, pero no te quiero aquí». Me encogí de hombros. Ya no dolía. Me daba igual. Vi cómo abría los regalos con exagerada emoción. Ropitas carísimas, artículos de bebé, que yo ni sabía que existían. Cuando llegó mi turno, Marcos le pasó el paquete con la manta tejida. Julia abrió el envoltorio. Sus manos se detuvieron al ver la manta amarilla. Sus ojos se endurecieron, pero su boca dibujó una sonrisa falsa. ¡Qué bonito! Su tono era forzado, muy artesanal. Las mujeres a su alrededor rieron por lo bajo. Me limité a sonreír. Sabía que ese regalo valía más que cualquiera de los otros. Era tiempo, dedicación, amor genuino. La tarde avanzó y los invitados se fueron marchando. Yo estaba a punto de irme cuando Julia me llamó a la cocina. «Tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta tras de sí. La confrontación que tanto había postergado, al fin llegaba. «Lo del testamento», empezó, con los brazos cruzados. «Lo sé todo. ¿Cómo pudiste?». La miré. Ya no había temor en mí. ¿De verdad quieres hablar de cómo pude, después de lo que hiciste en mi cumpleaños? ¿Después de años de desprecio disfrazado de ironía? Su expresión vaciló. «No era para tanto, mamá. ¿Humillarme delante de todos, eso no era para tanto? ¿Convertir un homenaje en una burla?». Sacudí la cabeza. «Ya basta, Julia. No te debo nada. Ni explicaciones, ni mi herencia». Su voz se quebró. «¿Ni siquiera por tu nieto?». «Mi nieto o nieta tendrá lo que necesite», respondí con firmeza. «Pero tú perdiste el privilegio de decidir sobre mi vida hace mucho». Me giré y salí, dejando atrás la cocina, la fiesta
y esa parte de mi pasado que ya no cargaría más. La siguiente semana fue un torbellino de rumores. En el pequeño barrio donde vivíamos, las noticias corrían más rápido que el viento. Me encontraba en la frutería cuando escuché a 2 mujeres cuchichear cerca. Dicen que Carmen le quitó la herencia a Julia. ¿En serio? Después de tantos sacrificios por esa niña, fingí no escucharlas. No valía la pena aclarar nada. La verdad solo le pertenecía a los implicados. Y en este caso, solo Marcos y yo sabíamos toda la historia. Por las noches, me sentaba en mi jardín, contemplando los rosales que tanto me costó mantener. Cada flor me recordaba que las cosas hermosas requieren tiempo, paciencia y, a veces, cortar las ramas secas. Julia, en cambio, optó por otra vía. Una tarde recibí una carta formal, una solicitud para impugnar el testamento. No me sorprendió. Sabía que Julia no se quedaría de brazos cruzados. Llamé al señor Ortega de inmediato. «Lo esperaba», dijo sin alarmarse. «Tranquila, Carmen. Todo está en regla. Ella puede intentarlo, pero no tiene base legal. Aún así, la idea de enfrentarme a mi propia hija en los tribunales me pesaba en el alma. Esa noche, Marcos vino a casa. «¿Estás bien?», preguntó al notar mi expresión cansada. Le conté todo. La carta, la amenaza, el cansancio emocional. Él me tomó las manos. «Abuela, pase lo que pase, estoy contigo. No por el dinero, sino porque mereces respeto. Y porque por primera vez estás eligiendo a ti misma». Me estremecí. Era extraño, casi doloroso, pero también liberador. La batalla apenas comenzaba. Pero esta vez no estaba sola. Los días siguientes se sintieron como un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado. Julia, fiel a su estilo, no tardó en iniciar su ofensiva. Intentó sembrar la discordia entre los vecinos, exagerando su versión de los hechos. De pronto me convertí en la madre desalmada que deja a su hija embarazada sin nada. Al principio los comentarios me herían, pero con el tiempo entendí que la verdad no necesitaba defensa. Marcos, por su parte, se mantenía firme. Me acompañaba a las citas con el abogado, me ayudaba en casa y, lo más importante, me recordaba que no estaba sola. Una tarde, recibí la visita inesperada de un notario, enviado por Ortega. «Buenas tardes, señora Carmen». Me tendió un sobre. «Su hija ha interpuesto una reclamación formal. Necesito que firme esta respuesta». Leí el documento detenidamente. Era claro, preciso, imbatible. «¿Y esto la detendrá?», pregunté, alzando la vista. El notario sonrió, comprensivo. «Legalmente sí. Emocionalmente, eso depende de usted». Firmé sin dudar. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja, Marcos y yo compartimos un café en el porche. «¿Crees que me odiará para siempre?», pregunté, la voz cargada de tristeza. «No lo sé, abuela», respondió, sincero. «Pero vale la pena vivir atada aquí a su aprobación, si eso significa perderte a ti misma». Guardé silencio. Él tenía razón. Por primera vez en mi vida, no elegí la paz superficial. Elegí la dignidad. Las semanas se deslizaron con una tensa calma. El otoño empezaba a asomar en las calles del barrio, pintando las aceras de hojas secas. Las miradas de algunos vecinos seguían cargadas de juicio, pero otras eran distintas, compasivas, comprensivas.
La historia, poco a poco, se equilibraba. Una mañana, recibí una llamada inesperada. Era Julia. «Mamá». Su voz sonaba apagada, rota. «Estoy en el hospital». Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Qué ha pasado?» «El bebé...» Tuve una amenaza de parto prematuro. No lo pensé. Colgué y salí corriendo. Al llegar la vi en la cama, pálida, vulnerable, sin rastro de la arrogancia habitual. «Estoy bien. El bebé también», dijo, evitando mi mirada. Me senté a su lado. En ese instante, no importaban los testamentos ni las discusiones. Era mi hija, asustada, sola. Pasamos horas en silencio. A veces, eso es lo único que se necesita. Antes de irme, Julia habló. «¿De verdad crees que soy tan mala persona?» Sus ojos estaban vidriosos. Suspiré. «No creo que seas mala, Julia. Solo creo que estamos rotas. Y quizá ya no sabemos cómo arreglarnos». Salí de la habitación, el corazón pesado pero también en paz. Había dado un paso. El resto ya no dependía de mí. Los días siguientes a la hospitalización de Julia fueron una mezcla extraña de distancia y fragilidad. Aunque el bebé estaba fuera de peligro, el ambiente seguía tenso. Marcos venía cada tarde a verme. Me ayudaba con las compras, me acompañaba al médico y, sobre todo, me escuchaba. Su sola presencia era un bálsamo para mi alma cansada. Una tarde, mientras preparábamos café en la cocina, le hice una confesión. Nunca pensé que mi vida terminaría así, enfrentada a mi propia hija, rota por dentro, dije, revolviendo el azúcar sin mucho entusiasmo. Marcos me miró con esos ojos serenos que tanto me recordaban a su abuelo. «Abuela», dijo apoyando su mano sobre la mía, «tu vida no ha terminado. Solo estás cerrando un capítulo. Y te prometo que el siguiente será tuyo». Sus palabras me calaron hondo. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de Julia. «He pensado en lo que dijiste en el hospital. Podemos hablar otra vez, sin reproches». Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Era un atisbo de posibilidad. No una solución, pero sí un hilo de esperanza. Respondí con cautela. «Cuando quieras. Pero esta vez, solo si estamos dispuestas a escucharnos de verdad». Sabía que la conversación no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para intentar construir algo. Desde el respeto, desde la verdad. Y si no funcionaba, al menos tendría la tranquilidad de haberlo intentado. El día del esperado encuentro con Julia llegó antes de lo que imaginaba. Quedamos en una cafetería discreta, lejos de los ojos curiosos del barrio. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Pero no estaba sola. A su lado, para mi sorpresa, estaba Martín, su abogado. Me detuve en seco. El estómago se me encogió. «Mamá, por favor, siéntate», dijo Julia con una voz casi neutra. «¿Qué significa esto?», pregunté mirando a Martín, quien solo me devolvió una sonrisa diplomática. Julia tragó saliva. «Quiero que hablemos, pero quiero que quede todo claro, sin malentendidos. Martín está aquí como testigo, no como enemigo». Me senté, el corazón acelerado. «¿Y qué quieres aclarar?», pregunté cruzando los brazos. Julia tomó aire. «Sé lo del testamento. Sé que me has borrado. Y sé que piensas que me lo merezco». Me quedé en silencio.
Pero hay algo que no sabes, continuó ella, bajando la mirada. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Susurré. Fue una mentira, admitió. Un intento desesperado de que me perdonaras, de recuperarte. Pensé que si había un bebé, no podrías alejarte. Me quedé sin palabras. El supuesto nieto, la fiesta, los regalos. Todo había sido un montaje. Una farsa. Martín se aclaró la garganta. Julia entiende que cometió un error grave, pero quiere solucionarlo. Por eso, te propone lo siguiente. Sacó un sobre de su portafolio. Julia me miró los ojos vidriosos. Quiero renunciar oficialmente a cualquier reclamación sobre tu herencia. No quiero tu dinero, mamá. Solo quiero que, si algún día me permitas ser parte de tu vida otra vez. Me temblaron las manos al tomar el sobre. Nunca imaginé un giro así. La manipulación, la confesión y ahora un acto que, aunque tardío, sonaba sincero. Me sentí traicionada, dolida, pero también, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija desnuda de máscaras. La herida no se cerraría hoy, pero quizá el primer punto de sutura acababa de darse. Pasaron los días y, aunque aún sentía el sabor amargo de la mentira, no podía evitar pensar en aquella tarde en la cafetería. La confesión de Julia, su vulnerabilidad y el documento de renuncia seguían dando vueltas en mi cabeza. Decidí tomarme un respiro y salir al pueblo. Fui al mercado, recorrí las calles, saludé a viejas amistades. Necesitaba sentirme yo misma, lejos del drama familiar. En el puesto de flores me encontré con Margarita, una antigua compañera del colegio. Siempre había sido la típica fuente de chismes del pueblo. «¡Dora!», exclamó, con su voz chillona. «¿Has oído lo de Julia?». Me tensé. ¿Lo de qué? Margarita se acercó, bajando la voz como si fuera a contarme un secreto de estado. «Dicen que va a vender tu casa, que ya anda preguntando por los papeles, que la ha puesto en venta». El mundo se me detuvo. «Eso no puede ser. La casa es mía», balbuceé. Margarita me miró con lástima. «Eso crees tú. Pero los rumores son fuertes. Julia se lo ha contado a varias personas». Corrí a casa. Revisé los papeles. Todo seguía en orden. Pero el miedo se había instalado. Llamé a Marcos de inmediato. «Abuela, cálmate», me dijo. «Los papeles están blindados. Nadie puede tocar nada sin tu consentimiento». Pero la inquietud seguía ahí, latente. ¿Y si Julia no había sido sincera? ¿Y si todo, incluso el gesto de renuncia, había sido otra jugada suya? Por primera vez en semanas, sentí que la paz que había conseguido se desmoronaba. ¿El juego? Aún no había terminado. A la mañana siguiente un sobre sin remitente apareció en mi buzón. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había solo una hoja, pero el contenido me heló la sangre. Era una copia de un contrato de preacuerdo de compra-venta de mi casa. Firmado por Julia. El comprador, una promotora inmobiliaria conocida por demoler viviendas antiguas para construir edificios de lujo. Al final del documento, una nota escrita a mano. «Sé que crees tener todo bajo control, mamá, pero los abogados no pueden detenerlo todo. A veces, basta con saber manipular los hilos adecuados. Julia». Me senté en la cocina, el corazón a mil. Aquello no era solo una amenaza,
Era un golpe directo, frío y calculado. Corrí al despacho de Gerardo, mi abogado. Él revisó los papeles con el ceño fruncido. «Esto no es legalmente vinculante», me aseguró, «pero demuestra que Julia ha estado moviendo contactos. Tiene intenciones claras». Me llevé las manos al rostro. La traición de mi hija no tenía límites. Pero Gerardo me detuvo. «Dora», dijo abriendo un cajón y sacando un documento que yo no recordaba haber firmado. «Hay algo más que debes saber». Me lo tendió. Lo leí 2 veces antes de comprender. Era una cláusula antigua que Franz, mi difunto marido, había añadido a la compra de la casa. Si algún miembro de la familia intentaba vender la propiedad sin el consentimiento unánime de los herederos, la casa pasaría automáticamente a manos del único heredero que hubiera demostrado cuidado y protección del patrimonio. Gerardo me miró serio. Por ley, ese heredero es Marcos. El alivio me recorrió de pies a cabeza. Mi hija podía manipular, mentir, incluso amenazar, pero Franz había previsto algo que, décadas después, protegía lo nuestro. El tablero se había vuelto a inclinar a mi favor. Salí del despacho de Gerardo con el documento de Franz apretado contra mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esto. Que Franz, incluso desde el más allá, me había dejado una herramienta para defender lo que tanto habíamos construido. Esa misma tarde, cité a Marcos en casa. Quería que supiera todo. Cuando le mostré la cláusula, sus ojos se agrandaron. «Entonces, ¿la casa será mía automáticamente si Julia intenta venderla?», preguntó incrédulo. «Exacto», respondí. «Pero debemos estar atentos. Julia no se detendrá. Y ahora que sabe que la casa es más valiosa que nunca, hará lo que sea». Marcos asintió, pero en su mirada leí una mezcla de determinación y algo más. Duda, tal vez. No me dio tiempo a profundizar. El timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré a Julia. Venía sola, sin su altanero abogado, sin maquillaje, ojerosa y con el rostro desencajado. «Mamá», dijo, entrando sin esperar invitación, «tenemos que hablar». Se detuvo al ver a Marcos. «¿Tú también estás aquí?» «Claro». El ambiente se tensó. Julia sacó un sobre del bolso y lo tiró sobre la mesa. «Aquí tienes», dijo con los dientes apretados. «El contrato de la promotora. Roto. Anulado. ¿Contenta?». Me quedé inmóvil. Marcos lo revisó rápidamente. Efectivamente, estaba rescindido. «¿Por qué?», pregunté. Julia bajó la mirada. «Porque no todo era como yo pensaba», murmuró. «Me he enterado de lo que papá dejó firmado, de la cláusula, y de que tú, Marcos, eres el heredero». Su mirada se nubló. Me sentí traicionada. Pero lo peor es que descubrí algo más. Algo que papá nunca nos dijo. Marcos y yo nos miramos. «¿Qué descubriste?», pregunté con voz queda. Julia respiró hondo. «Papá no solo dejó esa cláusula. Dejó otra propiedad. Una casa en la costa. A mi nombre. La compró antes de morir. Me la dejó en secreto». Me quedé helada. Marcos frunció el ceño. Julia sonrió con amargura. «Así que no necesito tu testamento. Ni tu dinero, ni tu casa. Pero ahora sé que papá me protegió. A su manera».
El giro inesperado me dejó sin palabras. El tablero volvía a cambiar. El salón quedó en un incómodo silencio. Julia se sentó en el sofá, la tensión evidente en sus hombros. Yo necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. ¿Cómo que una propiedad en la costa?, pregunté, aún procesando la noticia. ¿Por qué papá te la dejó en secreto? Julia se encogió de hombros, pero en su rostro se dibujaba una mueca agridulce. No lo sé. Tal vez porque veía venir esto. Porque sabía que tú... Titubeó conteniendo la emoción. Que nuestra relación no iba a sanar fácilmente. Marcos intervino, serio. ¿Tienes los papeles? ¿Estás segura de lo que dices? Julia asintió y sacó de su bolso un pliego de documentos notariales. Los leí detenidamente. Todo estaba en orden. La casa existía. Era legalmente suya. Una oleada de sensaciones me recorrió. Confusión, alivio, rabia y, sorprendentemente, un atisbo de paz. Franz había protegido a su hija, a su manera. Julia me miró, sus ojos vidriosos. Mamá, no quiero tu casa, ni tus ahorros. Lo del testamento ya no me importa. La miré con escepticismo. ¿Y por qué viniste hoy? ¿A qué juegas? Julia tragó saliva. Porque, a pesar de todo, quiero que conozcas a tu nieto, dijo posando las manos sobre su vientre. Quiero que, si quieres, estés presente cuando nazca. El suelo pareció moverse bajo mis pies. No esperaba esa invitación. No después de todo. Eso depende de ti, Julia, respondí tras un largo silencio. Yo no voy a mendigar un lugar en tu vida, ni en la de ese niño. Julia asintió, comprensiva. Lo sé. Por eso, esta vez, te lo pido de frente. Sin condiciones, sin trampas. Nos miramos largo rato. Las heridas no sanan de un día para otro. Pero tal vez, solo tal vez, un nuevo comienzo era posible. El juego de poder, al menos por hoy, quedaba en pausa. Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño equilibrio. Julia y yo no nos reconciliamos de inmediato, pero tampoco nos evitábamos. Marcos, siempre atento, fue nuestro puente. Las conversaciones eran cortas, a veces tensas, pero existían. Era un inicio. El día del nacimiento de mi nieto llegó más pronto de lo previsto. Julia me llamó, nerviosa, desde la clínica. Mamá, estoy en el hospital. Ha empezado el trabajo de parto. Su voz, temblorosa, me conmovió. Sin pensarlo, toméle el abrigo y salí rumbo al hospital. Horas después, sostenía en mis brazos a un pequeño ser que no entendía de rencores ni de testamentos. Su carita sonrosada, sus diminutos dedos, me desarmaron. Julia me observó desde la cama, exhausta pero serena. «Es Marcos», susurró. «Quiero que lo llames tú». La sorpresa me dejó sin palabras. «¿Estás segura?» Julia asintió con una tímida sonrisa. Sostuve al niño y por primera vez en años sentí que el peso de los errores, los silencios y las expectativas se desvanecía, al menos por un instante. Lo miré fijamente y dije: «Te llamarás Leo, como el león, fuerte, libre, digno». Julia sollozó en silencio. Marcos, de pie junto a la ventana, sonrió. El círculo no estaba cerrado. Las heridas seguían ahí. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo nuevo nacía.
y no solo en mis brazos. Y supe que aunque mi decisión sobre el testamento no cambiaría, tal vez la historia entre Julia y yo, sí.